Cronología de Salinas de Gortari. Ya hace años que había hecho este video, pero en esta ocasión lo estoy actualizando. ¿Por qué? Pues porque ya era necesario, y porque este es un video bastante importante, y en este canal sobre todo encaja. Muchas cosas las vas a encontrar similares, pero muchas otras cosas, por supuesto que no. Y bueno, entonces allá vamos. El apellido de Salinas es uno de los más conocidos en México. Si se apellida Salinas sabes que tiene dinero. Lo mismo pasa con los Slim o los Azcárraga, pocos Hernández o Ramos en el poder. Y qué decir de los Guzmán, que por lo menos hay unas 20 familias Guzmán por cada ciudad. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en Salinas, en Carlos Salinas de Gortari, caracterizado principalmente por no tener un pelo de tonto, puras ideas descabelladas y que al igual que Saitama es un calvo con mucho poder. Considerado como uno de los hombres más poderosos no solo de México sino del mundo, con intereses no solo dentro de México sino en otros países, intereses valuados por encima de cualquier dinero o herencia que te pueda dejar tu tía. Y todo comienza el 3 de abril de 1948. Carlos había nacido en medio de una familia ya iniciada en el mundo de la política. Su padre siempre quiso ser presidente, pero el PRI nunca le dio la oportunidad. No obstante, su padre Raúl Salinas Lozano se convirtió en senador, perteneciente al gabinete de Adolfo López Mateos, nada mal. Y su madre provenía de una familia de gran prestigio. Al venir de una familia así, el futuro de Carlos ya estaba asegurado. Pese a la época, disfrutó de grandes beneficios económicos. Asistía a clases de piano, iba a cazar, viajaba alrededor del mundo y tomaba clases de equitación. También se habla sobre diferentes propiedades atendidas por servidumbre. Y hablando de la servidumbre, supongo que debido a su prepotencia y a sus privilegios como hijos de un senador, Carlos y sus hermanos hacían de las suyas. El mundo era suyo a sus 8 años, jugaban mucho con un rifle calibre 22, y entre juegos un libro eliminado y desaparecido por la familia narra cómo presuntamente Carlos, junto con sus hermanos, fueron los responsables de dispararle a una trabajadora doméstica, causándole la muerte. Este hecho, por supuesto, fue borrado cuando Carlos aparece como candidato a la presidencia. Otro acontecimiento eliminado fue que al parecer Carlos y su hermano Raúl fueron los responsables de provocar un incendio en su propia casa. Y quién sabe qué otras fechorías habrán hecho en su camino. No se sabe si estos episodios le provocaron algún tipo de trauma o trastorno, pero no obstante continuó con su vida. Como su padre nunca logró ser presidente, él se propuso esto como meta en la vida, o al menos es lo que dice. Primero acabaría sus estudios en escuelas de educación elemental de alto prestigio, y después se titularía como licenciado en economía en la UNAM. Después se fue a Harvard y completó 2 maestrías, una en administración pública y otra en economía política, y de paso un doctorado en economía política y gobierno. Al regresar a México trabajó como maestro en varias universidades prestigiosas, una carrera que parecía impecable hasta este momento. Pero debemos recalcar que quien entra a Harvard no solo es inteligente sino que también tiene dinero. Y aún en aquel entonces trabajar como catedrático en universidades importantes era una meta difícil de conseguir, por lo que se habla de distintos fraudes en este sentido, o palancas como comúnmente decimos. Hoy con que le sepas al Zoom te dan chamba. Poco a poco empezó su acercamiento con el PRI, y todo empezó en 1982, cuando Miguel de la Madrid es electo como el nuevo presidente de México. Carlos Salinas conocía a Miguel de la Madrid, ya que había sido su profesor en la UNAM. Sabía de sus credenciales y de su experiencia. Lo nombra secretario de Planeación y Presupuesto. No tuvo que pasar una vida en una versión política juvenil para llegar a este puesto, como lo es Acción Juvenil. Solo tuvo que apoyar al próximo patrón y tener a los contactos apropiados. Hizo todo lo posible para que el presidente viera en él un diamante en bruto, y lo logró. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid ocurrió una caída de los precios del petróleo a finales del 85 y principios del 86. Salinas se vio envuelto en todo este escándalo. Fue un desastre económico. Pero la crisis ya venía desde años antes. La primera caída de los precios del petróleo ocurrió durante 1981 y más del 60% de las exportaciones eran de petróleo. Las inflaciones en México que traía con Miguel de la Madrid y su antecesor José López Portillo eran extremas, con de la Madrid de hasta el 100% en un año. A pesar de todo, creían que México estaba creciendo por toda la producción de petróleo en el Golfo de México y le siguieron metiendo dinero que era de la deuda extranjera a la producción de petróleo. A partir de aquí la opinión de Salinas se dividió. Unos pensaron que Salinas se desempeñó de buena forma ante el desastre. Otros dijeron que prácticamente él fue el culpable de esa crisis. Pese a esto, Carlos era visto como un joven exitoso e inteligente. Su imagen estuvo muy bien construida desde el principio. Era perfecto para el cargo. Ahora era importante una sola cosa: encontrar a gente que estuviera dispuesta a seguir las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, o FMI.
¿Qué es el Fondo Monetario Internacional o FMI? Es un organismo financiero internacional con sede en Washington, que se supone interviene en crisis financieras internacionales. El FMI vela por la estabilidad financiera de 190 países afiliados. Sin embargo, una cantidad innumerable de libros, tanto mexicanos como del extranjero, han acusado al Fondo Monetario de trabajar a favor de prolongar dictaduras e incrementar el ingreso de algunos millonarios, pero sobre todo de los bancos. El FMI ha sido acusado de manejar todo el dinero de los países afiliados a su favor. Es interesante cómo funciona el FMI. Todos los países aportan dinero y entre más aporten, mayor participación tienen. Estados Unidos siempre procura tener la mayor participación y tener los mayores privilegios del fondo. Recuerden que Estados Unidos puede prestar los dólares que quiera. El FMI tuvo tanta influencia sobre México que se dice que ellos mismos eligieron al próximo candidato a la presidencia de México, y así es como el 4 de octubre de 1987 designan a Carlos Salinas de Gortari como el próximo candidato a la presidencia, dándole todo el apoyo y el aplauso de cientos de intelectuales comprados. Oficialmente, de la Madrid fue el que lo eligió, pero había otros 3 posibles candidatos: el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, el secretario de Energía, Alfredo del Mazo, y el regente Ramón Aguirre Velázquez. Se trataba de encontrar a alguien que pudiera continuar con los planes del FMI, y Salinas era el candidato perfecto. ¿Cuáles eran los planes? Que México firmara un tratado de libre comercio. Y si bien el tratado de libre comercio es una propuesta aplaudida y que nos ha dado muchos beneficios hasta la fecha, también fue diseñado para que solo algunos ganaran. A decir de muchos, México ganó poco a comparación de lo que perdió. Todos los negocios gringos crecieron mientras que los mexicanos iban desapareciendo debido a que era imposible competir. O bueno, esto es lo que se dice. Esto es porque Estados Unidos usó subsidios para competir contra México, y qué mejor que Estados Unidos te dé un subsidio para competir contra otros países. Además, el gobierno mexicano le dio toda la infraestructura y el apoyo a los demás, pero a los mexicanos los hizo a un lado. Al fin y al cabo, ese era el plan inicial. En 1988 comenzó lo que sería la leyenda del innombrable. Estuvo en la contienda contra Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. La contienda era bastante reñida entre los 3 candidatos, pero cuando se vio una mayoría por Cuauhtémoc Cárdenas, ocurrió algo muy extraño. Cuando iba perdiendo, los sistemas informáticos del conteo de votos casualmente se cayeron. Cuando retomaron los votos, gana las elecciones de un modo bastante extraño, se dieron cuenta de que había triunfado por una cantidad insólita de votos. Esta es la famosa caída del sistema, de la que se supone que estaba a cargo el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett. O sea que si hubo fraude, pues tuvo que ser por ahí. A cambio, Salinas lo recompensó con la Secretaría de Educación y con la Gobernatura de Puebla. A la fecha, Bartlett niega categóricamente un posible fraude electoral. Si existiera un político que está a la altura en nivel de astucia que Salinas, ese es Manuel Bartlett, todo un criminal fuera de serie. Y pues no hace falta decirles que en el gobierno en el que se supone que no hay corrupción está el señor Bartlett, como secretario de Energía nada menos. Salinas obtuvo el 50% de los votos. Cuauhtémoc, que por aquel entonces era como el Andrés Manuel de la oposición, tuvo el 31% y Cloutier solo un 17%. Había más de 1700 casillas con un 100% de voto dedicados a Salinas de Gortari, pero hasta el día de hoy todos sus contemporáneos y él han sostenido que no hubo fraude, excepto Miguel de la Madrid, solo que al día siguiente de que hizo la declaración cambió de opinión. Yo creo que lo amenazaron con quitarle su casa o dejarlo hasta sin calzones. Pero bueno, tampoco es que él fuera el más indicado para decir que algo es fraude. No obstante haya sido fraude o no, Carlos llegó a la presidencia. Muchos dicen que al llegar al poder se vengó de todos aquellos que no lo apoyaron, quitándoles puestos o acusándolos de manera indirecta de ciertos crímenes. Al estar en el poder, muchas fuentes comentan que se enfermó de poder y egocentrismo. Quería convertirse ya no en el presidente sino en un rey. Y como todo rey, tomaría todo aquello que quisiera, empezando por Adela Noriega, una joven actriz de Televisa que escaló misteriosamente rápido. Ya desde los 17 años había sido la protagonista de novelas y era una celebridad. Esto desde luego gracias a su relación con el Tigre Azcárraga, el que solía ser dueño de Televisa por aquellos ayeres. De pronto, limusinas y coches oficiales directos de Los Pinos empezaban a recoger a la actriz, reuniones privadas con Salinas de Gortari, y como resultado de esa relación nace otro hijo de Carlos. Un hijo que según algunas historias fue escondido por el gobierno y para justificar la situación decían que solo se trataba de un sobrino más de Adela. Años más adelante la carrera de Adela terminaría lenta pero tajantemente. Hoy día la mujer, ya retirada y dedicada a su vida personal, vive en Miami y dicen que no acepta propuestas como actriz por miedo. ¿Pero miedo a quién? Eso habría que preguntárselo a ella misma.
Pasando a la política, Salinas promovió los planes del Fondo Monetario y lo hizo de una forma inteligente, con una retórica increíble, no como Peña Nieto, que ni supo decir qué libros marcaron su vida y que en ocasiones cree que faltan 2 minutos. No, menos como 5. Aquí es donde se aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Miles de indígenas y demás gente exigían un ajuste en el Tratado de Libre Comercio, pero Carlos Salinas respondió con opresión, diciéndole a la gente que un grupo de rebeldes habían asestado un doloroso golpe al corazón de los mexicanos. Tenía que limpiar la imagen que le había dado al Tratado de Libre Comercio. Para muchos, los zapatistas solo querían pelearse, pero para otros los zapatistas solo buscaban justicia. Es importante mencionar que todo aquel periodista que hablara sobre el tema era despedido. Si apoyabas con tus palabras a los zapatistas, eras automáticamente censurado. No obstante, el desprestigio de Salinas funcionó. Y hoy en día cualquiera que hable de los zapatistas lo hace para criticarlos o descalificarlos. Aunque, pues siempre hay 2 versiones de la historia. Es un misterio de dónde consiguieron financiamiento los zapatistas. Y según Gene Sharp, el autor de La dictadura a la democracia, las revoluciones armadas hoy en día ya no son viables, ahora tienen forzosamente que ser pacíficas. En este caso, no fue difícil para Salinas deshacerse de ellos. Otra cosa que hizo fue privatizar todo lo que pudo. Empresas que solían ser del Estado, cuyas ganancias estarían destinadas al gasto público, serían traspasadas a empresarios clave. Aquí entra su tocayo Carlos Slim, quien adquiere Telmex por una cantidad de dinero inferior a la de otros subastadores, con la excusa de que Telmex debería pertenecer a manos mexicanas, pero que al fin y al cabo no es como que nos ayude mucho siendo mexicano, pero pues en realidad aquí no importa si no fuera mexicano mientras diera un buen servicio. Las privatizaciones siempre han sido muy polémicas en México, ya que siempre se trataron tras bambalinas y no con un concurso justo. Además, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no todas las privatizaciones son del todo malas. Muchas son de a fuerzas. Pero bueno, ese lo dejamos para otro video. Uno de los acuerdos secundarios del FMI era precisamente el de las privatizaciones, ya que anteriormente el gobierno mexicano había nacionalizado bancos y otras empresas, porque caerían, y sus deudas las tendrían que pagar el gobierno con el dinero del FMI. Después, Salinas tendría que deshacerse de ellas ya sin deudas, y también para que el gobierno se centrara solamente en incrementar los impuestos para pagar sus deudas con los bancos norteamericanos y finalmente con el FMI. De este modo el gobierno negoció y pagó la deuda, claro, por supuesto, con cargo a cuenta de todos los mexicanos. Privatizar era conveniente para el gobierno hasta cierto punto. De haberse hecho con subastas transparentes y fraccionando a las empresas por partes como acciones tradicionales, pudieron haber sido empresas competitivas, pero las cosas se le fueron de las manos, más que por accidente para algunos, pues todo era a propósito. Le tocaba una parte de chayote, a fin de cuentas no negoció de a gratis. Varias instituciones financieras fueron vendidas y alrededor del 80% de la banca hoy en día son propiedad de un solo par de empresarios multimillonarios. Eso es como que te regalan un billete de lotería ganador. Mientras que por un lado pavimentaba colonias y zonas rurales, por el otro un par de personajes se hicieron más ricos de lo que ya eran. Y si le tocó una parte del pastel a Carlos Salinas, algunos dicen que sí, otros dicen que es obvio. El resumen de su gobierno fue el siguiente: disminuyó la deuda externa con el FMI, y eso motivó a toda Latinoamérica a ponerse al corriente. Por supuesto, en una negociación hostil con el FMI, al final no sirvió mucho. El peso se devaluó un 131.8%. La inflación aumentó un 139% en todo el sexenio. Fue el origen del salario maldito, caracterizado por disminuirse hasta un mínimo absurdo, principalmente por el tratado. Y qué decir de todo lo que dejó para después. La crisis del 94 fue directamente su culpa por falta de reservas. Y hasta hoy seguimos pagando por un tratado de libre comercio que constantemente se ha estado modificando, pero por supuesto no para el bien absoluto de los mexicanos. Y recuerden que en el libre comercio no se necesita ni siquiera un tratado. Es tan ambiguo ese tratado y ya le han puesto tantos nombres que no se sabe dónde empieza Estados Unidos y dónde acaba México. En lo que indirectamente el tratado sí ayudó fue en que Estados Unidos y Canadá nos exigieron ser más competitivos, pero en el momento México sufrió mucho por eso. México tenía miedo, la gente comenzaba a utilizar máscaras de Salinas, todo se le juntó en un solo año, hasta se le acusó del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Un año después, Salinas había terminado con la presidencia. En el año de 1995, su hermano Raúl fue arrestado por diversos delitos, de entre los cuales el principal era el enriquecimiento inexplicable. Carlos reaccionó haciendo una huelga de hambre, pero nada de eso importó. Podríamos decir que no fue de sus ideas más brillantes. Y aunque abandonó el país por decisión propia, se sabe que se fue porque ya no vivía en paz en México. El nuevo presidente Zedillo le echó toda la culpa de que México estuviera así, y ya nadie lo quería en México.
Pese a su salida de México, se dice popularmente que de todas maneras sigue siendo dueño de México. Las razones, por su cantidad de contactos. Más allá del gobierno, los contactos millonarios hacen la diferencia, empezando por Carlos Slim, que sin la intervención de Salinas, Telmex nunca hubiera sido suyo. Nunca hubiera cruzado el umbral como el hombre más rico del mundo, que le duró unos años porque posteriormente le volvería a ganar Bill Gates, y actualmente Jeff Bezos, ¿no? Actualmente su hermano Raúl por fin salió de prisión, siendo presuntamente inocente de muchas de las acusaciones, y por supuesto queda para muchos la sospecha de cuántas palancas utilizó Carlos para poder sacarlo de ahí por la puerta delantera. Hoy en día cualquiera que sea políticamente activo te puede decir que Carlos Salinas es probablemente uno de los líderes del establishment presente, es decir, de aquellos que controlan a México. Y para muchos una prueba de ello es precisamente la victoria de Vicente Fox en el año 2000. Pese a ser parte del Partido Acción Nacional, para muchos en realidad fue una maniobra del establishment, que interfieren con cada elección y controlan los votos, haciéndote pensar que hay cambios, cuando en realidad todo sigue igual. Según la opinión de muchos, cada presidente ha sido previamente elegido por el establishment. Y por supuesto, tu presidente actual también tuvo que ser elegido por el establishment. Aunque la gente dice que ya despertó y no sé qué. De hecho hay muchos memes en donde aparece Salinas controlando a AMLO. Esto les va a doler pero ni modo. Actualmente Salinas ha escrito 4 libros y publicado artículos muy importantes. Algunos en donde nos ofrece un análisis de por qué su sexenio en la presidencia no fue tan malo como la gente dice. Más de 1200 páginas dedicadas a un solo libro. Y pues, la verdad es que para este punto la gente no está convencida de nada. Con Carlos Salinas de Gortari un análisis objetivo es imposible, ya que nadie sabe a ciencia cierta cuántos aciertos o errores ha tenido. Muchos están tras bambalinas o pueden ser planes de décadas, pero la opinión pública de él es negativa, por obvias razones. Sin embargo, las opiniones de Salinas son bastante relevantes y cada opinión es analizada minuciosamente buscando distintas interpretaciones. Periodistas preguntándose siempre, ¿a quién le está hablando? ¿Qué pretende con esto que acaba de publicar? ¿Y qué quiere de México ahora? ¿Por qué está haciendo esto? El pueblo mexicano sabe que de una u otra forma Salinas sigue ahí y que nunca se ha ido. Se habla mal de él, pero al mismo tiempo se reconoce su poder y su capacidad de negociar con dobles intenciones, además de que su retórica y su elocuencia al hablar sigue creciendo. Es un hombre que seguramente se devora varios libros al mes. Pocos podrían debatir directamente con él y salir bien parados. Nadie le puede tomar el pelo, literalmente. Este fue Salinas de Gortari. Es usted millonario. Yo vivo del ingreso y el patrimonio que declaré ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y además, con un poco de suerte, hasta de la venta de mi libro.